Libro de Proverbios, capítulo 27 y el verso 12. Proverbios, capítulo 27, verso 12. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. A veces este texto como que lo recitamos de memoria, pero lo recitamos de otra forma, no que no sea valedero, pero hoy vamos a leerlo. Creo que es el único proverbio que se repite, está en el capítulo, si no mal no recuerdo, 22. Es el único, pero vamos a leerlo ahora, el capítulo 27 y el verso 12 en el nombre de Jesús. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Puede sentarse en el nombre de Jesús. ¿Sí se acuerda de cómo nosotros lo pronunciamos así de manera automática? Decimos que el sabio ve el mal y se aparta, pero el texto dice que el avisado ve el mal y se esconde. Tampoco es pecado decirlo de la otra forma. Voy a hablarles durante algunos minutos bajo el tema no ignores las señales. El Titanic fue el barco de pasajeros más grande y lujoso de su época. El 10 de abril de 1912 inició su viaje inaugural partiendo de Inglaterra con rumbo a Nueva York. Este barco fue construido en Irlanda del Norte, usando algunas de las más avanzadas tecnologías del momento. Contaba con mamperas herméticas que dividían el casco en 17 secciones independientes que se creía que podían mantenerlo a flote en caso de una rotura del casco. Iba dotado de telegrafía, que era quizás lo más avanzado en aquel entonces, un nuevo diseño de hélice de 3 palas, lo que hizo pensar en algún momento que fuera indestructible. Usted ya lo vio y dice, bueno, el que se le viene a la mente DiCaprio, ¿verdad? Por todas esas condiciones que le estoy mencionando, la gente llegó a pensar que ese barco literalmente era indestructible, insumergible. El 14 de abril, 4 días después que había zarpado, a las 11:40 de la noche, chocó con un iceberg al sur de las costas de Terranova y se hundió por completo a las 2:20 de la mañana del 15 de abril. El siniestro cobró la vida de 1.517 personas y se convirtió en uno de los peores desastres marítimos que en tiempos de paz de toda la historia. El barco solo llevaba botes salvavidas con capacidad para 1.178 personas, y aunque hubiesen subido a todas esas personas, todavía era insuficiente para la cantidad de personas que se trasladaban entre pasajeros y tripulantes. Aún así, teniendo cantidad para salvar a 1.178 personas, esos botes salvavidas solo lograron subir a 705 personas, debido al protocolo del momento en relación a salvar a las personas de un naufragio. El dicho era: mujeres y niños primero. El barco fue comandado por el veterano capitán Edward John Smith, el más experimentado y prestigioso de la línea White Star Line. Él había anunciado ya que este sería su último mando antes de jubilarse, pues este capitán ya deseaba pasar mucho más tiempo con su esposa e hija. El capitán Smith había comentado para una revista de la época: no puedo concebir que algo pueda hundir a los barcos de hoy. Eso fue el siglo pasado. La construcción moderna va mucho más allá que esto. Esa fue su declaración. Por lo cual se puede interpretar que había un exceso de confianza en relación a esa nave. El Titanic tuvo de alguna manera un viaje placentero desde su desembarco. Luego se dirigió a una ciudad llamada Cherburgo, donde embarcó a más pasajeros, y luego atracó en Queenstown, Cork, Irlanda,
donde embarcó pasajeros que viajaron en tercera categoría y también se embarcó el correo en ruta a Estados Unidos. Los días transcurrieron sin novedad, pero el 13 de abril empezaron a llegar los primeros informes de avistamientos de bloques de hielo en la ruta. Más de una docena de mensajes pudieron ser recibidos antes, porque ocurrió algo. El telégrafo Marconi había fallado por un colapso de 10 horas. Pero antes de que eso ocurriera, ya el barco había recibido más de una docena de mensajes que le estaban advirtiendo que en la ruta en la que el Titanic se dirigía estaba saturado de muchos icebergs. Restablecida la comunicación en la cabina de radio, los radiotelegrafistas empezaron a recibir avisos de peligros de iceberg, los cuales literalmente fueron ignorados o no fueron tomados en cuenta por parte de los oficiales del barco, exponiéndose así a un inminente choque. El capitán Smith ordenó simplemente ordenar un poco quizás la ruta y de alguna manera inclinó el barco un poco más al sur de los grandes sectores de los icebergs. Llevaba una velocidad promedio de 22 nudos, aproximadamente unos 40 kilómetros por hora, que para nosotros quizás no sería mucho hoy en día. El capitán consultó con Bruce Ismay. Algunos lo colocan como el presidente y otros lo colocan como el vicepresidente de la compañía. Y cuando Smith platica con este personaje, a ver si podían reducir la velocidad, este personaje le dice que la velocidad no va a bajar, que se va a mantener y se va a sostener. Porque lo que quería el presidente de esta compañía es que el Titanic rompiera un récord en su llegada a Estados Unidos, no importando así las cantidades de advertencias que había recibido de muchos icebergs en la zona en que ellos se dirigían. El atardecer del 14 de abril sorprendió al Titanic navegando en aguas muy tranquilas en esa noche. Prácticamente no había oleaje y el mar se había convertido en un espejo de líquido negro, lo cual en esas condiciones dificultaba mucho visualizar los tan temidos icebergs. Realmente una pasividad como esa escondía detrás de sí una inmensa tragedia. Una vez más, el capitán Smith volvió a consultar con este personaje de nombre Bruce Ismay si podía reducir la velocidad a la que se conducía, pero una vez más, el vicepresidente o presidente, dependiendo de la fuente que usted tenga, vuelve a negar que la velocidad se baje. Lo único que va a poder hacer el capitán Smith es ordenar la redoblanza de los guardas o de los vigías que iban en los mástiles, que al final de cuentas eso no iba a servir de nada. Para cuando los vigías que iban en los mástiles lograron observar el iceberg, los oficiales del barco ya estaban a punto de ir a descansar, pero de pronto escucharon una alarma, y la alarma era de los vigías, que era un poquito antes de la medianoche. El grito que tiraron en aquel momento los vigías es: iceberg derecho al frente. Y cuando ellos pronunciaron esa voz, solo estaban aproximadamente a 600 metros del iceberg. El oficial a cargo hizo todo lo posible para evitar la coalición, pero literalmente fue imposible. Después del impacto, el barco tardó solo 2 horas y 40 minutos en hundirse, en aguas que en ese momento alcanzaban las temperaturas de menos 2 grados centígrados. Literalmente murieron 1.517 personas, unas debido al ahogamiento y otros debido a la hipotermia. Aparte de los demás errores en su construcción, si de algo podemos estar seguros esta tarde, que la principal causa de esa tragedia se debió al hecho de no tomar en serio las advertencias que se le hicieron una vez tras otra vez y tras otra vez. Solo el día en que el Titanic chocó recibió 7 mensajes de advertencia diciéndole que bajara de velocidad, pero sencillamente el presidente o vicepresidente de la compañía no quiso escuchar las advertencias que se le dieron en ruta a Estados Unidos. No es el único caso que nosotros podíamos juzgar en este sentido. Casi siempre hay advertencias que como seres humanos recibimos y que tienen como objetivo reducir las consecuencias, pero al no atender esos llamados y advertencias, vivimos tragedias que marcan vidas, marcan familias, ciudades y hasta naciones.
Quizás un ejemplo corto que traigo es un personaje de nombre Peter North, de 55 años. Este hombre fue mordido en el brazo por una leona en la reserva natural llamada Ticket River Lodge en Sudáfrica. La esposa grabó el momento en que una leona se acercó y en ese momento la leona pudo ser acariciada en la jaula en la cual se encontraba sin reaccionar agresivamente. Cuando Peter observó esa escena, él se emocionó y por la reacción pacífica del animal, él no tuvo quizás ese cuidado a las advertencias que estaban ahí y se acerca a la jaula donde estaba la leona, en el cual también él empezó a acariciar a este animal. Sin embargo, la respuesta no fue la misma. Cuando él se acercó, la leona le mordió el brazo por un espacio para nosotros muy mínimo, pero para él que lo estaba recibiendo solamente fue de 5 segundos el apretón que le dio la leona en el brazo, lo que fue suficiente para que el hombre fuera trasladado al hospital y quizás días después quiso demandar a la reserva. Pero la reserva se negó a tener responsabilidades en ese incidente y el argumento de la reserva fue este: existen señales de advertencia en todo el lugar en las que se prohíbe introducir partes del cuerpo en las jaulas. Por lo tanto, Peter ignoró las advertencias. Pudiera seguir dando muchos más ejemplos, porque los hay, de que cuando nosotros recibimos señales, recibimos advertencias, son para evitar tragedias, son para evitar dolor, son para evitar sufrimiento. Pero pareciera que nosotros como seres humanos estamos de alguna forma predispuestos a no recibir con mucha atención las advertencias. La vida está llena de señales de advertencias. Usted va a cualquier parte, en la carretera, en cualquier situación, y siempre va a hallar señales de tránsito. Algunos catalogan las señales de tránsito en 4 secciones y quizás no las vamos a ver todas, pero hay unas que son prohibitivas. Esas que dicen alto, esa que dice no estacionar, esa que dice esta clase de vehículo no puede pasar por esta zona. Y pareciera que cuando hay advertencias y hay prohibiciones, como que a la gente le da igual lo que se les dice, lo que no puede hacer. Es más, pareciera que cuando se dice que algo no se puede hacer es cuando más llama la atención, es cuando más uno se siente quizás tentado a hacer aquello. La pregunta es, ¿qué son las advertencias? Y quizás va a ser una cuestión de redundar, pero así está escrito. Cuando uno busca qué es una advertencia, dice que es acción de advertir, pero prácticamente después de otro concepto dice que es el aviso con el que se previene a alguien de algo. Hablando de su etimología, se puede decir que una palabra, esta palabra advertencia, está conformada por 2 términos de origen latino. Se utiliza el prefijo ad, y ese prefijo ad prácticamente habla de la cercanía. Y tiene también una palabra que es vertere y que significa girar. Así que etimológicamente la palabra advertencia es poner a alguien en sobreaviso. La advertencia es una acción preventiva que a través de palabras orales o escritas con símbolos o gestos ponen en alerta al sujeto a quien se dirige, para que se ponga en alerta o evite ciertas conductas que podrían traerles consecuencias negativas o desagradables. Una vez más digo, pareciera que los seres humanos estamos presupuestados para ignorar advertencias. Todos los que estamos acá, de niños, se nos advirtieron una y mil cosas y sencillamente algunos no atendimos a las advertencias. ¿Quién de los que está aquí le dijo a su mamá alguna vez, no toque ahí que está caliente? Y alguien dijo, bueno, voy a ver, y tocó y se quemó. ¿Quién se quemó alguna vez? Aún diciéndole que se iba a quemar. Aquí hay niños que, mira, ahí no vaya a meter nada, toma, mete en su clip, mete en su tenedor y le agarra la corriente. Gracias a Dios que uno de ustedes no le metieron fuego a la casa de niños porque fueron tremendos. Gracias a Dios que no pasó una tragedia, aunque muchas veces no atendimos el llamado de advertencia que se nos dio. Mire, no haga esto, no haga aquello. Y pareciera que cuando se nos dice que no hagamos esto, no hagamos aquello, más se nos incitó a nosotros el hecho de hacerlo. Muchos de los que están aquí se quemaron, muchos de los que están aquí les agarró la corriente, muchos de los que están aquí se enchilaron, muchos de los que están aquí sufrieron en carne
Pero si nosotros tomamos eso como un patrón de vida, entonces las consecuencias también van a ser más trágicas o las consecuencias van a ser más serias. Casi todos los aparatos eléctricos y tecnológicos que utilizamos traen su forma de uso. Casi nadie lee cómo se va a usar un aparato, mucho menos al leerlo las aplicamos. Por eso surgen accidentes y tragedias, por la sencilla razón que no tomamos en cuenta las advertencias que se nos presentan en la vida y que se nos presentan en el camino. Si no respetamos las advertencias que presentan estos artículos y los manipulamos sin tener el conocimiento necesario, podemos recibir a cambio de eso un choque eléctrico, radiaciones, daños al equipo y sus partes, en otros daños que puede causar en su casa y además de los mismos aparatos eléctricos. El texto que leímos al principio, que es Proverbios capítulo 27 verso 12, es parte de una enorme colección de los que así llamamos nosotros proverbios, los cuales son de manera más prácticas dichos sabios de los pueblos. En definitiva, la sabiduría popular es algo que ha existido desde siempre y ha acompañado al ser humano en su formación. Hoy creo que ya no se da mucho, por lo menos yo no lo acostumbro, pero mi mamá me crió a mí con muchos dichos, y no sé si a usted lo crearon con dichos, y esos dichos a uno se le quedan grabados y a uno se le quedan ahí en la mente. Y prácticamente mi mamá tenía una colección y todavía de cuando en cuando me sorprende cuando platico con ella, porque todavía tiene dichos que yo no se los había oído nunca, pero ahí los mantiene. Y casi nuestra generación, prácticamente que ahorita está por ser sucedida, tenía mucha esa característica. Yo creo que no digo ninguno de esos dichos a mis hijos, pero sí me los decía mucho mi mamá a mí. Y yo creo que algunos de los ancianos que están aquí todavía utilizan algunas de esas formas proverbiales para transmitir conocimiento y sabiduría. El libro de los proverbios acoge un conjunto de colecciones. Aquí hay varios elementos que acoge enigmas, sentencias, aforismos, refranes, adagios e instrucciones de carácter ético y moralizante, a través de los cuales se transmite sabiduría popular acumulada durante varios siglos. Uno de los mensajes del libro de los proverbios es que la sensatez es una actividad artesana atribuida al Dios creador y es ofrecida al ser humano para que él sea el artífice de su existencia, para que por un lado el ser humano aprenda el sentido de la vida, pero por el otro lado le dé sentido a su propia vida. Así que donde el inexperto encuentra un apoyo para su vida es en el libro de los proverbios. Y el apoyo que encuentra en el libro de los proverbios es desde la experiencia ajena, y esa experiencia es plural, pero también es compartida, que desborda en refranes, máximas y aforismos. Algunos de estos son el resultado de escuelas de maestros, pero la mayoría de todos estos proverbios resultó de la libre circulación ciudadana. Por lo tanto, el libro de proverbios es una joya literaria, a temas tan actuales como la educación, como la familia, como la relación entre padres e hijos, como la honradez, como los negocios, el comportamiento de urbanidad y la conducta social. Dios está presente en el mundo de la sabiduría y Él es el que concede la sensatez al ser humano. Por eso, uno de los textos quizás más utilizados por nosotros en este tiempo es: el avisado del mal y se esconde, mas los simples pasan y se llevan el daño. Dicho en nuestra propia forma, dicho desde nuestra realidad, como dije al principio, es: el sabio ve el mal y se aparta. Pero el sabio únicamente es capaz de ver el mal cuando entiende las señales, cuando entiende las advertencias, cuando escucha los mensajes que le está diciendo. Si sigues por ese camino, terminarás mal. Si sigues en esas prácticas, destruirás tu vida. Si sigues practicando tu vida en el pecado, terminarás destruyendo tu familia. Todas esas son señales, todos esos son avisos, todos esos son realmente advertencias que como personas nosotros podemos recibir la palabra de Dios. Cada vez que usted viene a la casa de Dios, debe de estar atento, porque alguna señal se le será dada. Cada vez que viene a la casa de Dios, recibirá alguna advertencia. Cada vez que viene a la casa del Señor, va a recibir un consejo. Y si usted pone en práctica esa palabra, ese consejo, ese proverbio, entonces usted podrá llegar hasta el final
camino, haciendo la obra y la voluntad del Dios Todopoderoso. Pero si usted viene a la casa de Dios y oye palabra, oye proverbios, oye consejos, oye advertencias, oye todo lo que puede oír, y simplemente no recibe esa palabra, y simplemente rechaza esa palabra, su vida, su familia, todo lo que usted hace está de alguna forma amenazada para terminar en la tragedia. Por lo tanto, cada vez que venga a la casa de Dios, venga atento, porque algún aviso le va a dar al Señor, alguna palabra le va a dar Dios de lo que está pasando, de lo que está viviendo, de lo que puede venir en un momento en su vida. Si hay gente sabia, si hay gente avisada que hoy esta preciosa tarde, el consejo es: si la señal que se te está dando es una señal de peligro, es una señal de alerta, tómala en cuenta esta preciosa tarde y obedece la palabra del Señor, porque esa es la única que te podrá esconder, es la única que te podrá preservar para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Una ofrenda de palmas al Señor en esta preciosa hora. En alguna medida podemos decir que no solo los proverbios tienen las características de advertir al ser humano. Toda la palabra de Dios, de principio a fin, tiene la cualidad de ser una advertencia que debe de ser tomada en cuenta. Que si se toma en cuenta nos da vida, pero si se ignora, entonces produce en el ser humano su propia muerte. Desde el Génesis encontramos la primera advertencia, y la primera advertencia que hallamos en el primer libro canónico de la Biblia es: no comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le dio una advertencia al ser humano, Dios le dio un aviso al ser humano, Dios le dio un aviso a la primera pareja que se nos presenta en el libro del Génesis, y la advertencia es: ustedes pueden comer de todos los árboles, ustedes pueden ser partícipes de todo lo que está en este lugar, pero les advierto, les dice el Señor, hay algo de lo cual ustedes no pueden ser partícipes, hay algo de lo cual ustedes no pueden tomar. Si ellos hubieran escuchado y obedecido la palabra del Señor, la historia fuera totalmente diferente hoy en día. Y lo estoy diciendo no solo para descargar la culpa sobre ellos. Si nosotros hubiésemos estado en la posición de ellos, la historia seguiría siendo la misma, y la historia nos arroja un tremendo mensaje. Muchas veces no estamos predispuestos a escuchar mensajes, a escuchar advertencias, a escuchar de alguna forma señales y avisos de aquello que nos está diciendo que hay cosas que estamos viviendo y hay cosas que estamos haciendo que no le agradan al Señor. De pronto el Señor nos está diciendo: baja la velocidad a tu vida, cambia de rumbo, toma otro destino. Por favor, presta atención a lo que te estoy diciendo, porque te estoy avisando, y si no tomas en cuenta este aviso que te estoy dando, más adelante vas a poder tener una colisión, más adelante puedes tener una tragedia. Si vienes a la casa de Dios y recibes palabra de Dios y recibes mensaje de Dios y no lo ponemos por obra y no lo ponemos por práctica, entonces vamos a tener una tragedia, no por falta de advertencia, no por falta de aviso, sino porque muchas veces tenemos demasiada confianza en nosotros mismos. Pero la historia lo ha demostrado una y otra vez. Casi nunca tomamos en serio las advertencias, casi nunca tomamos en serio los avisos. Pero espero que esta palabra pueda generar un efecto, pueda tener un resultado en la vida de los que lo están oyendo. No importa cuántos años tengas de congregarte, no importa cuántos versos de la Biblia conozcas, no importa la experiencia que has ganado en esta casa, si hay algo que nosotros debemos de seguir en esta preciosa hora, es estar atentos a las advertencias y a los avisos
recibió el aviso que se acercaba un juicio inminente sobre la humanidad, pero aún así no entendieron el aviso que Noé hizo sobre su propia generación. Solo Noé prestó atención a la advertencia del juicio que se aproximaba. Hebreos 12:7 dice: por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si esta preciosa tarde alguien toma en serio esta palabra, si alguien toma realmente en su corazón estos dichos que estamos pronunciando desde este púlpito, vas a ganar la vida, vas a ganar la vida eterna, vas a ganar la corona de justicia. Dios te está avisando, Dios te está advirtiendo. Hay cosas que deben de ser cambiadas, hay cosas que deben de ser transformadas. Tú sabes de lo que aquí se está hablando, tú sabes cómo Dios está tratando con tu vida, y si no atiendes la advertencia y el aviso que Dios tiene para ti, tu vida puede terminar en una total tragedia. Pero hoy esta preciosa tarde hay un aviso desde esta iglesia, hay un aviso desde este santuario, y es: presta atención a lo que la palabra de Dios tiene que decirte a ti hoy, esta preciosa hora. Lot recibió una advertencia del juicio que iba a suceder a la ciudad de Sodoma y Gomorra y a toda la llanura del Sinar. Es ahí donde él vivía, y todas esas ciudades también tenían la misma amenaza. Aviso que en algún momento nadie creyó y nadie tomó en serio, ni aún la propia familia de Lot creyó en la advertencia que llevaban aquellos dos varones. Por lo tanto, la advertencia para Lot fue: escapa por tu vida, no voltees a ver atrás. Y esa fue la única forma que en este hombre Lot, y por lo menos sus dos hijas, fueron salvas. Israel fue advertido una y otra vez para que no cayera en el pecado de la idolatría, pero todo el tiempo cayó en el mismo error. Y no importaba cuántas veces fuese advertido, a pesar de todas las consecuencias que recibió, nunca llegó a prestar atención a estas que eran realmente sus advertencias. Ezequiel, al igual que todos los profetas, de alguna forma advirtieron al pueblo para que dejaran el pecado, ya que si no lo hacían, recibían en sí mismos la consecuencia de sus propias acciones. En dos ocasiones se ve cómo Dios lo comisiona para que sea un centinela, para que sea un vigía, para que sea un atalaya de su pueblo. Ezequiel capítulo 33, del verso 7 al verso 9, algo que va a estar antes en el capítulo 3, del 17 al 19, dice de esta forma: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. El atalaya es el que daba grito, el atalaya es el que daba aviso desde una torre al pueblo de las cosas que se acercaban, de los enemigos que se avecinaban. Este era alguien que realmente tenía que estar con voz en cuello, avisando y anunciando los peligros que corría una ciudad. Y el profeta Ezequiel quizás no fue colocado en uno de esos lugares realmente de manera literal, pero espiritualmente el profeta Ezequiel se convirtió en un atalaya que estaba advirtiendo constantemente a la nación de sus errores. Este pasaje de la palabra del Señor dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirán la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera el impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste su vida. Ezequiel fue puesto para avisarle al pueblo cuáles eran los pecados que estaban cometiendo, cuáles eran los pecados que los cuales ellos estaban viviendo. La reacción del pueblo no era realmente lo que Ezequiel debía de interesarle. Lo que a Ezequiel le interesaba, por lo que Dios le había dicho, es: alza tu voz en cuello y avisa a este pueblo que lo que están haciendo nos está exponiendo en un tremendo peligro. Yo no sé qué es lo que estás viviendo, yo no sé lo que está pasando, pero hoy esta tarde Dios me ha traído a este lugar para darte un aviso. Dios me ha traído a este lugar para darte una señal y decirte: cambia de camino, cambia de rumbo. El aviso que te estoy dando puede ser el último que hoy recibas. Pensás hoy puede ser la última advertencia que tu vida está recibiendo. Si no cambias de dirección, si no cambias de sentido, te estás dirigiendo a una tragedia. Quizás hoy es la última advertencia que Dios te va a lanzar. Quizás hoy es el último aviso que Dios va a presentar
Por lo tanto, la advertencia, y quiero que preste atención a esto, la advertencia no tiene como fin amargar tu vida. El aviso no tiene como fin juzgarte ni enjuiciarte. Más bien la advertencia y la señal que se te está presentando tiene como propósito salvar tu vida. Pero aún así, tú tienes la libertad de recibir el anuncio, el aviso, la señal. Y aún así también tienes la libertad de no recibirla y seguir el mismo camino. Pero si no recibes este aviso, muy seguro es que tu vida terminará en una tragedia. Qué bueno que todos reaccionáramos al aviso y a la advertencia que dio Jonás a Nínive. Cuando Jonás entró a la ciudad de Nínive, su mensaje fue tan sencillo como este: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y ese fue todo el mensaje que Nínive recibió de Jonás. Pero esa advertencia que Dios había dado ya un plazo de destrucción generó en las personas de Nínive una reacción tal que la palabra del Señor dice que se arrepintieron y buscaron a Dios de corazón, y Dios ya no trajo el juicio que había determinado sobre aquella ciudad. Dios ya no trajo aquel castigo que había determinado para aquel grupo de personas, porque cuando las personas de Nínive escucharon la advertencia que Dios les había enviado por medio del profeta Jonás, no tuvieron otra opción sino decir: pues nos vamos a arrepentir, pues vamos a cambiar de rumbo, pues vamos a cambiar de camino. Quién sabe Dios nos perdone, quién sabe Dios tenga misericordia de nosotros. Y la que se había convertido en la última señal y lo que se había convertido en la última advertencia para las personas de Nínive fue la que trajo el cambio de esa generación, fue lo que trajo realmente una nueva oportunidad para ellos. Una vez más yo te digo, no sé contra lo que estás luchando, no sé lo que estás viviendo. Quizás hay cosas ahí realmente que te están induciendo y te están inclinando al mal. Pues hoy Dios me ha puesto en este santuario para alzar mi voz en cuello y darte un aviso y darte una señal y decirte: detente, regresa, no tomes ese camino, no tomes esa dirección. Dios tiene cosas grandes y especiales para alguien hoy esta preciosa tarde, pero debe de ser alguien que recibe el aviso, debe de ser alguien que recibe esta preciosa palabra y esta tarde. Fuerte esta ofrenda de palmas al Señor. Y aquí viene una situación. Algunos recibimos avisos, pero a la par de recibir avisos y advertencias, Dios nos bendice. Puedo decirlo sin temor alguno: todos los que están aquí, Dios nos ha bendecido. Usted tiene un techo, usted ha comido, usted ha tomado agua este día, usted tiene un lugar que le protege de la lluvia, usted tiene quizás muchas cosas que otras personas desean tener. Eso significa que Dios nos ha bendecido. Necesariamente no significa que estemos bien en la relación con nuestro Dios, necesariamente no significa que estamos bien con el Creador. El hecho de que Dios nos bendice no significa que tengamos una buena relación con Él. Algunos malinterpretan las bendiciones o las posesiones materiales como una señal de tener una buena relación con Dios. Usted puede tener todo el oro de este mundo, pero si aún así no tiene una buena relación con Dios, eso no es una bendición, sino más bien es una maldición. Pero el día que usted tenga una buena relación con el Dios Todopoderoso, aún las pocas cosas que nosotros podamos tener, eso realmente es la bendición más grande que un ser humano puede tener en su vida. Una vez más, las posesiones materiales no son una señal de que usted tenga una buena relación con Dios. Es más, milagros no son señales de que tengamos una buena relación con Dios. Voy a leerle estos 5 versos de Mateo 11, a partir del verso 20, dice así, mire, hablando de un sermón de Jesús, de una intervención de Jesús. Entonces Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, y los empezó a reconvenir, dice el texto, porque a pesar de haber recibido muchos milagros, no se habían arrepentido. Entonces le va a decir con una expresión de dolor: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. El verso 22 dice:
Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Verso 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hablando de todas las señales y los milagros que se habían hecho en Capernaum. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para Capernaum. Porque no solo han recibido palabra, también han recibido milagros. Y a pesar de haber recibido palabra, de haber recibido milagros, no se habían arrepentido, no habían cambiado de ruta, no habían cambiado de dirección. A nosotros esta tarde se nos está reconviniendo hoy este día y se nos dice: ay de ti, y ahí colocamos nuestro nombre, ay de ti, que estamos siendo bendecidos con provisión, con protección, con sanidad, con milagros, con muchas otras cosas que Dios tiene para nosotros. Aparte también recibimos palabras, avisos y señales cuando las cosas no van bien, y aún así persistimos en el error. La consecuencia será fuerte para aquel que no cambia. El resultado de esas decisiones que estamos tomando en el presente nos conducirá a un juicio inevitable. Dice que será más tolerable el castigo para personas que nunca ni recibieron palabra ni recibieron milagros, para personas como nosotros que culto a culto venimos y recibimos palabra, que nosotros estamos en este lugar, estamos siendo bendecidos, pero a pesar de la palabra y a pesar de lo que Dios trae para nuestra vida, no hemos llegado al punto de arrepentirnos. Hoy esta preciosa tarde hay un aviso, hoy esta preciosa tarde hay una advertencia, hoy esta preciosa tarde hay una señal del cielo para esta iglesia. Debemos de realmente arrepentirnos. Si hay algo que hay que arreglar, hay que arreglarlo ahora. Si hay algo que hay que mejorar, hay que hacerlo. Y esta preciosa tarde, para la honra y la gloria del Señor Jesús, esto no solo va a traer beneficio a la iglesia, no solo traerá beneficio a las personas que están aquí. Esto no es una ganancia para Dios, más que beneficiar a otro. Al cambiar de vida nos estamos beneficiando a nosotros mismos. Lo que realmente estamos recibiendo la bendición somos nosotros mismos. Por lo tanto hay señales, hay advertencias, hay palabras que se nos está dando, y lo que está esperando como resultado es que hoy este día nuestra vida sea cambiada, sea transformada para la honra de nuestro Dios. Aquí estamos para recibir avisos, aquí estamos para recibir el consejo, los proverbios, las máximas. Estamos aquí para recibir todo lo que el Señor tiene que decirnos a nuestra vida. ¿Sabe cuál es el problema? Así como el capitán Smith, el día, porque antes de ese día ya había recibido mensajes, pero al igual que el capitán Smith, ese día ignoró 7 mensajes que le fueron enviados antes del impacto, y aún así no disminuyó la velocidad. Así también como Peter ignoró la cantidad de advertencias que se hallaban en esa reserva que visitó, en esas jaulas de los animales salvajes. Él literalmente ignoró la advertencia de no meta su mano, no meta su pierna, no meta otra extremidad, y terminó siendo mordido. Al igual que la pareja de Edén ignoró la advertencia de no comer de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así como la generación de Noé ignoró, al igual que la familia de Lot no tomó en serio las advertencias de la inminente destrucción, y los ejemplos pudieran seguir y seguir y seguir y seguir. Así también nos sucede a nosotros. Al no recibir esos mensajes, esos avisos, esas advertencias como algo digno de ser tomado en cuenta, cada día, cada sermón, cada alabanza tiene una advertencia para nosotros, la cual debe de ser atendida para no ser destruidos. El capitán se confió de su experiencia y confió en el barco. Peter se confió de que alguien ya había tocado a la fiera y no le había pasado nada. Eva pensó que la palabra de Dios iba a cumplirse. La gente del tiempo de Noé y la familia de Lot pensaron que ellos estaban algo locos. Y una vez más reitero, la lista puede seguir.
Hoy el mensaje es: no ignores las señales y las advertencias que se te ponen en el camino. Estas señales te pueden salvar la vida, ellas también te pueden impulsar, ellas también te pueden promover, pero si las ignoras, te puedes terminar destruyendo a ti y a los tuyos. El avisado ve el mal y se esconde, mas encima, ¿sabe cómo dicen las otras versiones? No lo estoy queriendo hacer con ninguna mala intención. Dice que aquel que es avisado ve el mal y se esconde. Usted puede ver en otras traducciones y dice: pero el tonto las mira y es destruido. Hay gente que parece que es lista. Digo parece. Pero no tenemos nada de listos. Cuando mensaje tras mensaje Dios nos confronta y Dios nos dice: no está bien lo que estás haciendo. Y nosotros pensamos que por nuestra experiencia podemos seguirlo haciendo sin tener consecuencias. Esos no son vivos. Esos no son listos. Perdone por lo que voy a decir, pero lo digo en otra traducción. Eso más tiene que ser un poco tonto. No te va a llevar al camino de vida, no te va a llevar a la bendición. Lo que va a terminar haciendo es destruyendo tu vida. Tome en cuenta las advertencias. Si un aparato electrónico dice que no lo toque ahí en esa parte. Si en la carretera va y le dicen que la velocidad máxima es 90 kilómetros, no vaya a 120. Si dice que no se puede cruzar ahí, no se cruce. A ver, para que las advertencias no nos sirven de nada. Como que adorno son las advertencias que están. Qué bonito el rótulo ahí. No están para adornar el camino, están para advertirle de un peligro. Están para decirle que si no las toma en cuenta va a tener un accidente. Y cuanto más la palabra de Dios, y cuanto más lo que Dios nos dice, sermón tras sermón, palabra tras palabra, y nos dice: hijo, vas a terminar mal, detente. Pon un freno en tu camino. No más en ese rumbo, es ahí, vas a terminar mal. Capitán experimentado de aquella empresa ignoró todas las señales que se le dieron en su camino. No solo murió él, aparte de él murieron 1516 personas más. Hay decisiones que no solo te afectan a ti, van a afectar a los tuyos. Eso se llama daño colateral. En mi vida vea por lo que quiero. Un momento, no es tu vida. Dios te la ha prestado. Un día le vas a dar cuenta, un día le voy a dar cuenta de esto que me ha prestado, que se llama vida. Para mientras, en este camino nos ha dejado cantidades de avisos y cantidades de señales que nos advierten de las consecuencias que recibimos si no prestamos atención a los avisos que nos están dando. Hay una interpretación muy básica de ese proverbio. Los desiertos eran muy dados para el tránsito de nación entre nación, ciudad entre ciudad. Había gente que transitaba de un país a otro, algunos eran comerciantes.
y había como un código entre comerciantes, que si yo traía una caravana con productos, con animales, y yo iba a traficar a otra nación, a otra ciudad, y en ese camino había una banda de asaltantes y me asaltaron, y yo iba siempre en esa ruta, bueno, no, me asaltaron. Pero si encontraba una caravana que iba a pasar por la misma ruta, el código decía que yo tenía la obligación de decirle a esta caravana: me acaban de asaltar en esa parte del camino. Si puedes evitar esa parte, evita. Es ahí donde surge ese famoso proverbio: el avisado ve el mal y se esconde. Cuando usted lee la Biblia, usted está leyendo experiencias de otras gentes que usted no tiene la obligación por qué vivirlas usted. En la Biblia tiene un espejo de las consecuencias que los seres humanos tienen por ignorar la palabra de Dios. Usted no está obligado a vivir esa experiencia. Y se va a dar cuenta que esto es del ser humano. Todos los que estamos aquí, que hemos sido jóvenes, cuando nuestros padres nos aconsejaban, la respuesta de nosotros cuando éramos jóvenes es: usted como ya vivió su vida, no quiere que goce la mía. No era ese el sentido. El sentido es: ya tuve mis errores y no quiero que tú repitas los errores que yo cometí. No le está privando ningún placer, le está privando dolor, le está evitando sufrimiento. Si lo quiere vivir de él. Pero le saldría más fácil tomar una advertencia. Le sale más barato y menos doloroso tomar un aviso. Porque le está diciendo a alguien que ya pasó por el camino. Cuando una mamá le dice a una señorita: ese niño no te conviene, no lo está haciendo con ninguna mala intención, si usted es su hija. Si le dice al hijo: mira, esa señorita no mucho me agrada, tampoco lo está haciendo con ninguna mala intención, que es su hijo. Pero como hay gente que las advertencias, una vez más, mire ese proverbio que nosotros lo tenemos, no está en la Biblia, pero es proverbio: por un oído nos entra y por otro nos sale. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Vale, dele pues. Dele. Sí. Cuando venga a sentir, no va a tener reacción para evitar. Los oficiales de turno del Titanic giraron todo lo que pudieron ese timón muy pequeño, pero no les alcanzó la vuelta. Ya estaban demasiado cerca. Recibieron cantidad de señales y advertencias, pero cerraron sus oídos. Póngase en pie esta hora. No ignores las señales, no ignore los avisos, no ignore las advertencias. Vamos a orar esta tarde en el nombre de Jesús. Si hay gente que quiere evitar dolor, si hay gente que quiere evitar sufrimientos, si hay gente que quiere evitar tragedias, hoy debe de tomar esa palabra y decirle: Señor, ayuda. Quizá va muy pronto, quizá va demasiada velocidad. Si sigue así, se va a destruir. Hoy ha sido lanzado un aviso desde este púlpito que me dice: baje de velocidad, baje de presión, cambie de ruta, cambie de camino, porque si sigue ahí, se va a destruir. Si alguien quiere pasar, de los amigos, de los hermanos que tenemos aquí, este lugar está abierto. Si hay alguien que está luchando, le está costando, está luchando por dejar alguna cosa y no puede, hoy Dios le va a dar la fuerza para que usted pueda seguir adelante y poder salvar y preservar su vida para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, nos entonan un canto y aquí hay gente que está pasando. Si hay alguien más incluso de los amigos
que ha venido, no tome como juego esta señal, no tome como juego esta advertencia. Hoy le ha sido dada una palabra de Dios, hoy le ha sido dado un aviso de Dios. Venga a esta en el nombre del Señor.